Hola a todos, vamos a ver un poco hoy lo que es la parte práctica de redes neuronales, ¿no? Estamos trabajando o vamos a trabajar con la librería TensorFlow. Esta librería es una librería que desarrolló Google, dedicada a todo lo que es Machine Learning, en especial a lo que llamamos Deep Learning, ¿no? Que son todas estas redes neuronales con múltiples, pero bastantes capas. De Google liberó esta librería para que cualquier persona pueda trabajar con ella, ¿no? En su página tensorflow.org podemos encontrar la forma de instalarla en nuestros dispositivos y también nos da guías de cómo utilizar esta librería. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es instalarla. En tensorflow.org se van a instalar y nos da una orientación de cómo deberíamos instalarlo, ¿no? Nos recomienda que trabajemos con pip install, y utilicemos esta expresión pip install TensorFlow, ¿no? También requieren que pip se encuentre en una versión posterior a la versión 19.0. Entonces, en caso de que no lo tengan, se actualiza pip con esta función. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso utilizando el entorno de Anaconda? Pues lo que hacemos es que nos vamos a inicio, ¿sí? Nos vamos hasta la carpeta de Anaconda 3, que se llama Anaconda 3, en mi caso de 64 bits. Esta carpeta. Y luego lo que hacemos es escoger alguna de estas opciones, ¿no? O Anaconda PowerShell o Anaconda Propound. Cualquiera de las dos nos puede servir. Bien, yo como lo hago, lo que hago es que, por ejemplo cojo PowerShell, le doy clic derecho, le doy clic en ejecutar como administrador. ¿Sí? Ejecutar como administrador, me pide los permisos de administración y le doy que sí. Entonces ya aquí tengo un CMD, ¿sí? Un CMD con el que puedo ir trabajando y puedo utilizar los comandos que me dice la página de TensorFlow. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es copio el texto, lo copio, me voy aquí a Propound y con clic derecho lo pego. Solo clic derecho y ya él automáticamente pega el texto, ¿no? Si no Enter, esta línea es para actualizar PyPy, que es con la forma como estamos instalando. Y en mi caso ya se está instalando la versión 20.1, la que se está instalando. Ya nos dice que fue exitosamente instalado. Esperamos un momento hasta que termine la instalación. En mi caso dice que tengo unos entornos abiertos, sí, ya tenían un entorno de Júpiter abierto. Entonces en ese caso lo que deben hacer es cerrar, ¿no? Entonces yo voy a cerrar con dos veces control C, cierro la sesión de Júpiter, dos veces control C, se cerró y ya puedo cerrar aquí. Bien, entonces ahora lo vuelvo a intentar. Creo que no tengo nada más abierto de Python, así que ahí debería ya funcionar e instalar adecuadamente. Revisamos. Bien, y aquí se instaló la versión 20.1 de PyPy. La que nos pide TensorFlow es superior a la 19.0, así que está perfecto. Y en el siguiente paso, yo voy a instalar la versión estable. Hay dos opciones, o la versión que es inestable, que es la más nueva. Todas las actualizaciones están aquí en la inestable, pero el nombre lo dice, no es inestable. Puede tener alguna actualización, puede dañar el sistema, entonces es mejor trabajar con el estable que ya está más revisado, ¿no? Yo voy a instalar la estable, la copio, hago lo mismo, la pego aquí, ya yo lo tengo instalado, así que me va a salir otro mensaje que a ustedes, ¿no? Hundo Enter y va a comenzar la instalación. Bien, en mi caso fue un poco más rápido porque ya tengo el último paquete instalado de TensorFlow. Entonces esperan la instalación, que termine la instalación y ya terminaría aquí. Bien, en mi caso está instalado, ¿no? Si quieren revisar si se instaló adecuadamente TensorFlow, lo que vamos a hacer es entrar a Python, escribimos la palabra Python aquí en esa misma consola y vamos a importar TensorFlow. Entonces import TensorFlow, escribiéndolo mal, TensorFlow como TF. Le dimos Enter. Vean que ya ahí se está ejecutando. TensorFlow ya ahí se ejecutó, pero aún no sé si es la versión 2 que con la que yo quiero trabajar. Entonces, para revisar la versión, vamos a escribir tf dos guiones bajos, ojo, dos guiones bajos, versión
y otros dos guiones bajos, ¿sí? Y hundimos enter. Listo. Entonces, así tenemos la versión de TensorFlow. Entonces, en mi caso es la versión 2.1.0. Entonces, con la versión 2 es que vamos a trabajar de TensorFlow. Bien. Entonces, ahí vamos a ir trabajando. Ya tenemos nuestro TensorFlow instalado en nuestro entorno de Anaconda, ¿no? Ya podemos cerrar esto. Lo cerramos y ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos instalado TensorFlow, les recomiendo también para todos aquellos que quieran ver y aprender sobre lo que nos muestra Google sobre la librería TensorFlow. Aquí en Learn, ¿sí? Pueden aprender TensorFlow, aprender un poco más. Bien, y les muestra tutoriales, guías de cómo se trabaja TensorFlow, ¿no? Para las personas que están iniciándose, pues es bastante recomendado, ¿no? Entonces, por ejemplo, instalar TensorFlow, ya eso lo vimos. Prácticas recomendadas para TensorFlow, bien, Keras, que con el que vamos a trabajar y hay muchos más, ¿no? Entonces vean un poco esta página, analícenla para los que quieran seguir trabajando en este tema. Bien, ahora una vez que ya tenemos instalado TensorFlow, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es que yo voy a abrir Jupyter, voy a trabajar en Jupyter, se está abriendo, y vamos a crear una red neuronal, ¿no? Vamos a hacer dos de ellos. La primera red neuronal va a ser una red sencilla. Recordemos de que en la teoría comentamos de que las redes neuronales, perdón, los perceptrones no son capaces de poder evaluar o resolver, clasificar adecuadamente la puerta lógica SOR. Y entonces vamos a ver cómo trabajamos con una red neuronal ya más completa para poder resolver el SOR. Y luego lo que vamos a hacer ya es implementarlo en un problema un poco más grande, ¿no? ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, me dice que ya se abrió. Ya se abrió página. Sí, ya se abrió. Vamos a colocarla por aquí. Listo. Y ahora yo voy a crear aquí en todo, que es donde tengo mis datos, y voy a crear un archivo nuevo. Un archivo nuevo de Python. No tiene nombre, le voy a cambiar el nombre. Voy a colocarle, por ejemplo, clase de redes neuronales. Bien, vamos a renombrar y ya comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como les comenté, es crear una red neuronal para resolver la puerta lógica SOR. ¿Bien? Entonces, como siempre, vamos a hacer primero las importaciones de la librería. Entonces, vamos a importar NumPy. Yo siempre lo importo, ¿sí? Aunque de pronto no lo use en algún momento, pero siempre importo NumPy. Bien, y vamos a también importar TensorFlow. Vamos a importar TensorFlow como TF. Bien. TensorFlow 2.0 tiene una ventaja sobre el 1.0, es que yo antes utilizaba una librería que es Keras, y TensorFlow 2.0 ya incluye a Keras, perdón, ¿sí? Ya está incluido. Entonces también se puede llamar a Keras llamándolo desde TensorFlow. Entonces, from TensorFlow, yo también puedo importar toda la librería de Keras. Es también bastante útil para personas que estamos trabajando o que nos estamos iniciando, como caso de nosotros, en temas de redes neuronales, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos importar Keras, ¿no? Bueno, sería así, ¿no? TensorFlow import Keras. ¿Sí? De esta forma podemos, sin ningún problema, importar toda la librería de Keras, ¿no? Pero yo como no necesito toda la librería, sino una parte de ella, entonces lo que voy a hacer es que la que necesito de Keras es la que voy a ir trabajando, ¿no? Sé que serían las capas, por ahora, ¿no?
Entonces, aquí estoy diciendo de TensorFlow, en la librería que eras, las capas, y quiero importar la capa dense. ¿Bien? Esta forma de capas lo que hace es que me une las capas con las neuronas de cada capa con todas las conexiones posibles. Bien, eso es lo que me está haciendo. Me conecta todas las capas, todas las neuronas de la capa anterior con todas las neuronas de la siguiente capa. Bien, esa es la función, ese es el tipo dense. Bien. Para revisar si lo preguntamos bien, vamos a importar esto. Bien, vamos a correrlo. Ahí están las importaciones. Ahí están. Y para ver si estamos trabajando con TensorFlow, la versión nueva, se muestra similar a como hicimos en el CMD, que es df.2-bajos, versión y 2-bajos otra vez. Bien, lo corremos y estamos trabajando con la versión 2.1. Perfecto. Bien, no tenemos ningún problema. Ya la versión 2. Ya aparece superior a la 2, ¿no? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear los datos. Como comentamos, vamos a trabajar con los datos SOR, ¿no? Vamos a recordar un poco cómo funciona el SOR. Voy a abrir un archivo Excel para ir mirando cómo funciona ese SOR. Bien. Entonces, si digamos que yo tengo dos variables, voy a llamarlo x1 y x2. x1 y x2. Bien. La función SOR, o la puerta lógica SOR, es verdadera cuando alguna de las dos es verdadera y falsa en los demás casos. Bien, entonces, digamos que yo comienzo, por ejemplo, con 0. Perdón, aquí no era. x1, 0. Aquí 0, 1 y 1. Aquí 0, 1, 0, 1. Son como, aquí tengo todas las combinaciones posibles, ¿no? Entre esas dos variables, cuando x1 y x2 solo pueden tomar valores de 0 y 1. Donde 0 piensa que es falso y 1 piensa que es verdadero, ¿no? Entonces, cuando las dos son falsas, el SOR me da un resultado falso. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, el SOR me dice que eso es verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, el SOR me dice que eso es verdadero. Y cuando las dos son verdaderas, para SOR es falso. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esa es la forma como trabajamos con SOR. Por ejemplo, la forma lógica, si fuera como un lenguaje verbal, es muy parecido a como trabajamos con el LO, ¿no? Con el LO en el lenguaje. Por ejemplo, si su madre les manda hacer un recado, mandado, y les dice a ustedes, necesito que me compren una libra de lenteja o una libra de frijol. Bien. Entonces, si ustedes piensan ese como el lo lógico, el lo clásico de toda la vida, voy a escribirlo por aquí, para que más o menos vean cuál es la puerta lógica O. El lo es OR. ¿Okay? En caso del LOR, solo es falso cuando las dos son falsas, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que les puse, que su madre le manda al supermercado a comprarse una libra de lenteja o una libra de frijol, ¿sí? Realmente lo que se quiere decir es SOR, una puerta lógica SOR. ¿Por qué? Porque si ustedes regresan desde el supermercado con una libra de frijol y una libra de lenteja, pues compraron de más. ¿Sí? Su madre quería decir o compren lo uno o compren lo otro. ¿Ya? Entonces no quería realmente una O, sino que sería un SOR, ¿no? Una O exclusiva. Verdadera solamente cuando una de las dos es verdadera. ¿Sí? Esa es la puerta lógica SOR. Y esta recordemos que es la que el perceptrón no puede resolver. Entonces vamos a escribir esta que acabamos de hacer aquí. ¿Sí? Es la que vamos a escribir ahora en Jupyter para poder ya resolver el problema, ¿no? Entonces vamos a crear una matriz de NumPy con estos datos. Listo. Entonces, regreso aquí a mi clase. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, dato de entrenamiento. Voy a llamarlo xtrain, como siempre.
o XT para hacerlo más cortico. XT, train, mejor, entrenamiento. Va a ser igual y vamos a crear una matriz de NumPy. np.array, que es una matriz de NumPy, y esa matriz tiene dos columnas. ¿Ven? Como ya vimos en el ejemplo, una va a ser x1 y la otra es x2. En NumPy vamos a ir escribiendo las filas, ¿no? En las filas las vamos a ir escribiendo con corchetes. Entonces, eso va a ser toda la matriz y ahora la primera fila va a ser este corchete interno. Entonces, el primero va a ser 0,0, recordemos. Primero es 0,0, el segundo 0,1, el tercero 1,0 y el cuarto 1,1. Bien, entonces vamos a hacerlo. 0,0. Aquí es la primera fila. La siguiente fila va a ser 0,1, 0,1. La siguiente 1,0. La siguiente va a ser 1,1. Entonces aquí lo que tengo es una matriz ya desde NumPy con dos columnas y cuatro filas, ¿no? Es exactamente, se va a ver como esto que ustedes ven aquí. Así se va a ver. ¿Listo? Bien, entonces esto es nuestro archivo xtrain. Bien, ahora la ytrain. La ytrain también lo vamos a hacer como un objeto en NumPy, como np.array, un array de NumPy. También vamos a hacer la tipo matriz, entonces la fila va a ser, la primera es un 0, coma, la otra es un 1, coma, otro 1, coma, y un 0. Bien, entonces esto se va a ver como un vector columna, ¿no? Vector columna que se va a ver con aquí en archivo Excel, se va a ver exactamente como esto, 0, 1, 1, 0. Esto fue exactamente lo que escribimos, 0, 1, 1, 0. Bien, si queremos verlo, vamos a correr esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ven esas variables, ¿no? Vamos a observar xtrain. Vamos a observarlo, vean, dos columnas, perfecto como la queríamos. Y ytrain también es un vector columna como la queremos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro X de entrenamiento y nuestro Y de entrenamiento ya creado. Listo. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues ahora lo que debemos hacer es construir la arquitectura de la red neuronal, ¿no? Básicamente es definir cuántas capas vamos a tener y cuántas neuronas en cada capa, ¿no? Al igual que qué función de activación requerimos. Bien, entonces vamos a ir haciéndolo. Bueno, aquí en caso de NumPy es posible, es mejor decirle tipo de objeto, ¿no? ¿Qué es esto? NumPy aquí lo está considerando como entero. Por si acaso vamos a considerarlo como flotante. En caso de que de pronto tengamos problemas posteriores, ¿no? Para decirle a NumPy que lo trate como un real, como un flotante, pues aquí le decimos float 32. Y así le decimos de que trabaje como un flotante. Lo mismo voy a hacer aquí, coma, en texto, float 32. Bien. Listo. Vamos a correrlo. Ahí corrió y por si acaso ya se debe ver con un punto, ¿no? Con decimales. A ver, vamos a correr esto. Ok, ya está corriendo bien. Perfecto. Ven que ese sí tiene un punto final, ¿no? Ok, ahora sí. Vamos a ver los punticos aquí al final y nos dice que es un flotante. Perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a crear nuestra red. Entonces, para poderlo crear, es recomendable trabajar con un tipo de modelo que se llama secuencial, que vamos a ir construyendo nuestro modelo capa por capa, ¿sí? En secuencia. Entonces,
Para poder hacerlo, yo voy a llamar aquí a una variable que la voy a llamar model, y model va a ser igual, y ese sequential viene de keras, ¿sí? Entonces, keras se encuentra en TensorFlow.keras, ahí se encuentra keras, y luego de keras necesito traerme los models.sequential. Entonces, también se puede importar, crear la importación para no tener que escribir tanto. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle a él, por ejemplo, from tesorpro.keras.models, importar sequential. Ya me queda un poco más cortico el tema de la llamada, ¿no? También se puede hacer. ¿Listo? Entonces aquí voy a instanciar sequential y lo voy a grabar en modelo. ¿Ven? Y ahora para ir agregándole capas, la primera capa, recordemos que es la capa donde vamos a crear las entradas, ¿no? La primera capa. La ventaja usando sequential es que yo puedo agregarle a la primera capa oculta, agregarle una capa previa que sea la capa de entrada. Esa es una de las ventajas que se tiene con esta función secuencia. Bien, entonces yo lo que voy a decirle es que a modelo le voy a agregar add, agrégale, ¿sí? Una capa. Entonces vamos a agregar la primera capa. Y yo quiero que todo esté conectado con todo. Entonces la forma de conectarlo es con la capa densa. ¿Sí? Densa tiene todas las condiciones posibles. Entonces vamos a colocarle dense así tiene todas las condiciones posibles. Y dentro de dense es cuántas neuronas vamos a tener en esa capa. Entonces, supongamos que yo quiero trabajar con 4 neuronas, supongamos, ¿sí? Solamente me dará ejemplo. Y luego, como esta capa va a ser la primera capa oculta, requiere antes conectarse con una capa de entrada. ¿Bien? Eso es lo que se necesita antes. Bien, entonces para conectarla con una capa de entrada, le vamos a decir input.din, que es el número de dimensiones que vamos a tener de entrada, va a ser igual. Tenemos dos dimensiones de entrada, ¿no? X1 y X2. ¿Bien? Son mis dos variables. Entonces vamos a decirle que son dos dimensiones de entrada. Bien. Y coma, y luego vamos a colocarle la función de activación con la que vamos a trabajar. Para crear la función de activación solamente usamos el parámetro activation. Esa es la función de activation. Y luego aquí en comillas el nombre de esa función de activación. Bien, vamos a trabajar con Relu. Escribimos Relu. ¿Cómo encontrar los nombres con los que trabaja Keras? En este caso TensorFlow. Bien, ¿cómo encontrar esos nombres de las funciones de activación? Entonces uno lo que hace, aquí estoy en Keras, por ejemplo. Bien, entonces Keras y estoy con los layers, ¿no? Es buscar en Google solamente Activations o Keras Activations. Y aquí nos muestra las funciones disponibles, ¿no? ¿Sí? Funciones de activación disponibles. Tenemos la ReLU, se escribe tal cual como yo lo pongo aquí, todo en minúscula. Bien, y también nos explica un poco cómo usarla. Bien. Sigmoide, aquí está. Bien. Softmax, Softplus, Softsync, tangente hiperbólica, Celu, o sea, varias incluso funciones que no vimos en la teoría, ¿no? La exponencial, varias funciones que no vimos en la teoría, ¿no? Pero las clásicas que vimos se encuentran aquí, ¿no? Entonces está ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, ¿sí? Ya se encuentran ahí. ¿Bien? Entonces, esta es su forma de buscar cuáles son las funciones, los nombres que trabaja la librería con la que estamos trabajando, ¿no? En este caso es Keras. Bueno, TensorFlow y dentro de TensorFlow se encuentra Keras. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Estoy trabajando con Relu, entonces lo que estoy diciéndole aquí es, créame realmente como si fueran dos capas, una primera que es de entrada con dos dimensiones y luego me conectas esas dos variables, esos dos neuronas de entrada, me las vas a conectar con 4 neuronas, todas conectadas con todas. Bien, eso es lo que me está diciendo esta expresión. Si lo quiero hacer de una manera visual, sería algo como esto, ¿no? Me permito aquí dibujar aquí en Excel. Yo sé que no es tan recomendable para dibujar, pero
de pronto me puede servir, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar un ejemplo para que más o menos vean qué está pasando aquí. A ver si inserto. A ver si inserto el imágenes, ¿no? Vamos a necesitar aquí unos círculos. Hacemos en este círculo. Y aquí lo voy a replicar. Aquí también y aquí también, ¿no? ¿Bien? Entonces, lo que nos hace la capa dense es que esto sería x1, esto sería x2, ¿bien? Y aquí comenzamos con la capa densa, ¿no? Le dijimos que eran 4 neuronas, ¿no? Entonces serían 4 neuronas, 4 neuronas, 4 neuronas, 4 neuronas y la colocamos aquí. Y ahora con estas 4 neuronas lo que tenemos son todas las conexiones posibles, ¿no? Entonces esta sería la capa de entrada, esta es la capa que acabamos de construir y ahora lo que tenemos son todas las relaciones posibles. ¿Ven? Todas las relaciones posibles, vamos a crear aquí unas formas, unas flechas. ¿Bien? Y sería algo como esto, ¿no? Sería como esto tendría también aquí con esta y con esta. ¿Bien? Y esta otra tendría también con las 4. Esto es lo que tendríamos en esa primera capa dense. ¿Sí? Dos neuronas de entrada, 4 neuronas y todas conectadas con todas, ¿no? La capa de entrada conectadas con todas las neuronas. Esa es la capa dense. ¿Sí? Eso es dense. Bien. Entonces seguimos. Esa es la primera que tenemos aquí. Si quiero crear más capas, solamente hundo Enter y escribo model.add. Y aquí le colocamos dense y luego el número de neuronas que quiero crearle. Por ejemplo, si esta vez quiero tener 3 neuronas o 5, ¿bien? Luego esta no tiene entrada, así que solamente le voy a definir la función de activación. ¿Sí? La función de activación y le voy a decir que esa función de activación va a ser, por ejemplo, también relu. ¿Sí? Vamos a relu. Bien, entonces ya aquí tengo dos capas. Bien, y la capa que acabamos de crear, esta capa de aquí, bien, se está conectando con las 5 neuronas, completamente, ¿no? Cada neurona de esta capa se está conectando con cada neurona de la capa esta, ocultados. Bien. Y a través de una función de activación que es relu, ¿no? Digamos que ya quiero la última capa, que es la capa que me va a mostrar el resultado. Entonces agregamos una última capa, model.dd, vamos a decirle dense, también que todos estén conectados con todas. Bien, ahora esta vez si quiero una sola, porque quiero una sola respuesta. Si tengo múltiples categorías, pues aquí puedo tener más neuronas, ¿no? Pero aquí solo tengo una categoría que quiero seleccionar. Bien, y el tipo de activación, y por ejemplo, quiero la tangente hiperbólica, por ejemplo. Bien. Entonces, de esta forma ya tengo creado mi modelo de red neuronal, ¿no? En este caso tengo una capa de inicialización, que es este input de 2 neuronas. Bien, le sigue una capa oculta con 4 neuronas, todas con ReLU. Bien, luego otra capa de 5 neuronas, también con ReLU. Y por último, una última capa, que es la capa final, que está conectada con otra tangente hiperbólica, ¿no? Bien, ya tengo mi modelo creado, vamos a correrlo para ver si está todo bien. Ahí me generó un error, vamos a ver qué fue. Que no tenemos el atributo secuencia, ¿no? Es lo que me está diciendo ahí. Entonces, vamos a ver qué pasó. Es esta expresión, tf.keras.model. Lo escribí mal, secuencial, ¿no? Secuencial.
sequential. Listo. ¿Bien? Está mal escrito. Bien, entonces ya ahí está, ya corrió. Entonces ya tenemos nuestro modelo creado. Listo. Y ahora que tenemos nuestro modelo creado, pues ya es muy similar a cómo trabajamos con los otros modelos de Machine Learning, ¿no? Porque aquí debemos compilar el modelo. Esa es como la única diferencia. Entonces, para compilarlo, vamos a decirle model.compile compile, y le vamos a dar una función de pérdida, loss. Bien, hay que decírsela. Por ahora vamos a trabajar con el cuadrado medio de error y después vamos a ir en el otro ejercicio, lo vamos cambiando. ¿Listo? Esas funciones de pérdidas también se pueden encontrar en la ayuda, ¿no? En la ayuda de las funciones. Por ejemplo, si ustedes buscan en Google los function keras, ¿sí? Funciones de pérdida de keras, se van a la documentación y en la documentación ya les muestra con la que trabaja keras, ¿no? ¿Bien? Para entropía cruzada, binaria, ¿bien? Categórica, categórica de entropía cruzada, clase Poisson, binaria, función de entropía binaria, ¿sí? Hay cuadrado medio de error, que es con la que vamos a trabajar ahora. Entonces ustedes seleccionan la que ustedes quieran, ¿no? Bien, entonces para pérdida probabilística serían estas, para modelos de regresión, la que estamos planteando, ¿no? Listo, entonces vamos a trabajar por ahora con el cuadrado medio del error como función z para optimizar el modelo. Y luego vamos a hacer otro ejercicio usando entropía cruzada, ¿no? Bueno, son con lo que vamos a trabajar. Bien, pero así podemos ir entendiendo cuáles son las funciones matemáticas con las que trabaja. Lo único que yo les comentaba en la teoría de que lo que hace estos algoritmos es que mejoran los W usando optimización, ¿cierto? Entonces, en este método de optimización lo que se requiere es una función a optimizar. ¿Bien? Entonces, esta función es la que se escoge aquí. Bien, entonces vamos a tomar por ahora vamos a tomar aquí el cuadrado medio de error, es con la que vamos a trabajar. Ese es mean square guión bajo error. ¿Sí? Aquí lo escribí mal. Listo. Ahora sí está bien escrito. Bien. Listo, entonces este es la pérdida, ¿no? La otra cosa que necesitamos para compilar el modelo es cómo vamos a optimizarlo. ¿Con qué optimizador? ¿Sí? Entonces vamos a decirle optimize. El optimizador, bien, también lo pueden encontrar en la documentación de Keras. Vamos a ver si está por aquí, optimizador. Bueno. Básicamente trabajamos con dos, ¿no? Optimizadores aquí, lado izquierdo. Trabajamos con dos que son como los fundamentales. Adam es uno, ¿ve? Este optimizador Adam, de punto de que más se utiliza. Y el otro es el SDP. ¿Bien? Entonces, el SGD, aquí tenemos varios, ¿no? SGD, Adam, con el que vamos a trabajar ahora, y aquí hay otros, ¿no? Entonces, también están explicados cuál es el optimizador que utiliza Keras, ¿no? Bien, entonces, nosotros vamos a trabajar con el optimizador Adam, que de pronto es el más utilizado. Bien, vamos a trabajar con Adam, vamos a irnos a nuestra clase. Entonces, aquí le decimos que vamos a trabajar con Adam. Así se escribe, todo en minúscula. ¿Bien? Y por último, también vamos a trabajar con las métricas, ¿no? Con la métrica y con la que él va a trabajar. ¿Bien? Y como esto es binaria, ¿bien? Entonces vamos a mirarle una precisión binaria, ¿no? Entonces, aquí más el metrics, metrics,
Entonces vamos a trabajar con una precisión binaria. Vamos a colocarlo aquí, binario. Binario, con una sola R, ocurrencia. Okay. Bien, una precisión binaria en este caso. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Esto también, las métricas, también la pueden encontrar en la documentación de Keras, ¿no? Todo lo que es las métricas también. Toda esta información se encuentra en la documentación de Keras. ¿Sí? Solamente aquí están métricas. ¿Sí? Entonces, es una métrica con la que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué quería escoger la binaria? Porque las variables y que tenemos, la variable y que es el SOR, toma valores de 0 y 1, ¿no? Entonces, es binaria realmente. Entonces, me gusta precisión. Entonces, estoy tomando precisión binaria. Si tuviera múltiples categorías, pues entonces estoy utilizando la precisión categórica. ¿Sí? O alguna de estas, por ejemplo, las Sparse y todas estas que ellos tienen aquí. También se puede trabajar con entropía cruzada binaria. También se puede trabajar sin ningún problema como métrica. ¿Bien? Entonces, ya saben, ¿no? La reducción de quedas tiene también las métricas con las que pueden ir trabajando. Entonces, las comunes, las clásicas serían, si estás trabajando en binarias, entonces sería una precisión binaria o con entropía cruzada. Y si en múltiples clases, pues utilizaría precisión categórica o entropía cruzada categórica. ¿Sí? Son como las dos, o las cuatro más recomendadas. Bien, vamos a correrlo, a ver si no tiene ningún problema, está perfecto, y ahí corrió. ¿Sí? Entonces ya aquí compilamos el modelo, ¿no? Ahora sí ya podemos ajustarlo, igual que como hicimos en otros modelos. Entonces vamos a decirle que nos ajuste, recuerden que para ajustar también es fit. Bien, entonces que nos ajuste, hay que darle los datos X y los datos Y. Los datos X se llama Xtrain y los datos Y se llama Ytrain. ¿Sí? Además le vamos a decir las épocas, ¿no? ¿Cuántas épocas? Es el número de iteraciones con las que queremos que él trabaje. Vamos a decirle que las épocas, epoch, ¿bien? Que las épocas sean, por ejemplo, 300 épocas. Serían 300 iteraciones que él va a hacer y en cada iteración se espera de que optimice los W. ¿Bien? Vamos a correrlo. Este sería el proceso de entrenamiento de nuestra red neuronal. Esa línea que está aquí es el entrenamiento. Vamos a correrlo y vean que aquí están las épocas y en cada época lo que está haciendo es entrenando un modelo. Entonces aquí tienen una precisión binaria de 0,5. La mitad de las veces está saltando. Y aquí está empeorando, está empeorando. Bien, ahí está otra vez en 0,5. Y así hasta que terminen las 300 épocas, ¿no? Bien. Así como ellos trabajan. Bien. Entonces, en este entrenamiento nos dio una precisión binaria de 0,5. Es bastante baja porque se supone que ya con esto deberíamos tener una mejora significativa de SOR, ¿no? Yo sé que SOR es relativamente difícil de pronosticar para una red neuronal, ¿no? Un centro. Entonces, lo que vamos a ir haciendo para mejorar un poquito la precisión, ¿sí?, de nuestro algoritmo es ir trabajándole al modelo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le bajo o cambio la arquitectura del modelo? Vamos a hacer un cambio aquí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo 3 neuronas? ¿Sí? Uno pensaría, pues se debe empeorar, ¿no? Vamos a revisar. Vamos a compilarlo y vamos a correrlo. ¿Sí? Vean que ya está en punto 75 en 300 épocas. Entonces, resulta de que la forma como nos está encontrando la precisión, pues es bastante sensible a los datos del modelo, ¿no? A la estructura, a la arquitectura del modelo. Entonces, aquí lo fundamental sería construir una arquitectura pues, que sea funcional, que nos sirva bastante, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más
liviana. ¿Sí? Estoy dejando ahora con 3. Bien. Desde Relu, también se puede ir cambiando incluso la función de activación. Por ejemplo, bueno, voy a dejar Relu, tangente y tangente. Voy a dejar estas. Vamos a compilarlo y vamos a correr. Nos sigue dando 0.5. Bastante malo, ¿no? La otra forma para mejorar sería aumentando el número de épocas. Voy a dejarlo con 4 aquí, 4 aquí, una en la última capa. Bien, y voy a aumentarle a 500 épocas. Bien, voy a correr y voy a correr. Y aquí lo que espero es que me dé mejor, ¿no? Que me tenga un mejor resultado. Al aumentar las épocas, le estamos dando oportunidad a la red neuronal para que aprenda más rápido. Para que aprenda mejor, ¿no? El riesgo de aumentar las épocas, por ejemplo, entre más grande, es que la red neuronal se puede aprender de memoria los datos y luego a partir de ahí puede ser mala haciendo predicciones. ¿Sí? Porque también capta hasta el ruido, ¿no? Hasta los errores de los datos de entrenamiento. Bien, ya aquí con 500 épocas, vamos a ver qué nos pasa. Bien, y vean que ya tenemos una precisión de 1, ¿no? ¿Sí? Ya está bastante buena. Vamos a ver en qué momento nos dio el 1. El 1 nos comenzó a dar en alrededor de 145 épocas, pero trabajando con una arquitectura de 441, ¿no? 0, 0. Bien, y aquí tenemos una precisión bastante buena. Bien, entonces ahora lo que vamos a mirar es un poquito de ese método, ¿no? En cómo evaluamos el modelo aquí. Entonces aquí también se utiliza algunos puntajes. Por ejemplo, yo puedo mirar el score. En este caso sería, que se puede ver al final, sería esa precisión binaria, ¿no? Bien. Entonces, vamos a mirar el score. El score. A ver, el puntaje que nos dio una variable, voy a llamarla score. Y esa variable score la consigo como modelo.evaluate. Evaluate. ¿Bien? A paréntesis, los X de entrenamiento, los Y de entrenamiento. Bien, así puedo mirar un poco el tema de la evaluación, ¿no? Vamos a mirar, esto estaría entre 0 y 1, vamos a correrlo, y aquí me está dando precisión binaria 1. Perfecto. Bien, está bastante bueno. Si quiero hacer una predicción, pues entonces la voy a dejar sin redondear y después la redondeo para que vean qué está pasando aquí. Entonces, para hacer una predicción, yo lo que hago es decirle model.predict, y aquí le entrego lo que yo quiero predecir, ¿no? La variable es x. Entonces, voy a decirle que son las x-train, en la que yo quiero predecir. Bien, voy a dejarlo así para que vean qué está pasando, ¿no? Bien, vean cómo nos los da. 0,04, 0,85, 0,87, 0,04, pero los datos que yo quiero son ceros o unos. Bien, eso es lo que quiero. Realmente lo que nos está dando aquí es una probabilidad, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer ahora es redondear esta etiqueta, ¿no? Redondearla y para que nos dé una clase que es la clase que queremos, ¿no? Y para redondearla solamente lo que debemos hacer es decirle aquí punto round, RO1D, ¿sí? Ahora hicimos paréntesis. Y de esa forma, y si corro esto, de esa forma ya nos está dando, vean, una predicción como la queremos con un solo dato, ¿no? Con un solo dígito. Entonces vean que nos está diciendo con esos X, el primero es un 0, el segundo es un 1, el tercero es un 1 y el cuarto es un 0. Vamos a revisar. Efectivamente, el primero es un 0, el segundo es un 1, el tercero es un 1 y el último es un 0. ¿Sí? Entonces ya está bastante buena el proceso de predicción de esta red neuronal. ¿Listo?
Ustedes pueden decir, pero está muy fácil. Claro, está extremadamente fácil, es una función SOR, solo tiene 4 datos, ¿no? Entonces, pensemos ahora en hacer un modelo un poco más grande, ¿no? Un poco más difícil. Eso. Pero por lo menos con esto entendimos la forma de cómo se puede construir esta arquitectura, que básicamente es ir agregando capas, y definiendo la función de activación, con el número de neuronas, ¿no? En caso de la capa densa. Bien, y que ya vimos que el resultado de la red neuronal pues depende de la arquitectura que le estamos dando, ¿no? No necesariamente a mayor cantidad de neuronas pues encuentro mejor resultado, ¿no? No necesariamente. Ahí vimos que con 5, con distintas épocas, no alcanzó a mejorar mucho con 5 neuronas, pero con 4, con 500 épocas, sí no lo consiguió. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como les comenté, es que vamos a trabajar con una más grande. Entonces, voy a colocarla aquí un texto, un título, un modelo más grande. Un modelo más grande. ¿Listo? Y vamos a trabajar con el modelo que venimos trabajando en la regresión logística, que es el modelo para predecir si un tumor es maligno o benigno, ¿no? De cáncer. Bien, entonces recordemos un poco esos datos yo los tengo, en mi carpeta datos, ¿sí? Ahí adentro, y se encuentra un archivo que se llama cáncer, un archivo del Excel, ¿no? ¿Sí? Un archivo del Excel. Entonces recordemos que para llamar a un archivo del Excel debemos trabajar con pandas, ¿no? Entonces estamos trabajando con pandas para poder llamar ese archivo. Entonces, vamos a hacer primero eso. ¿Listo? Entonces, primero voy a hacer las importaciones. Para no dañar esto, voy a guardar esto. Y voy a crear más bien un archivo. Ya, cierro esto. Voy a crear un archivo nuevo. Para comenzar de cero mejor. ¿Sí? Y aquí en este archivo sí lo voy a llamar una red neuronal. Red de cáncer, ¿no? Listo, red cáncer. Y ahora sí comenzamos. Como siempre, lo primero sería importar las librerías, ¿no? Entonces esto sería import. Las que siempre importo sería NumPy. Yo siempre me importo una cuestión. Aunque no la use, siempre la voy a importar. Import pandas. Porque esto nos va a servir para llamar el archivo del cel. Bien, vamos a utilizar las métricas que venimos utilizando en el video de regresión logística. Entonces, vamos a trabajar con from sklearn. Importamos métricas. Eso lo vimos en el video de regresión logística, ¿no? Y vamos también a dividir, entonces, con sklearn. Importamos, bueno, pues sklearn model, ¿no? El model, con sklearn.model selection. Importamos el train test script. Bien, pues como estamos trabajando con TensorFlow, vamos a importar TensorFlow. Y vamos a importar también, como vimos en el anterior ejercicio, vamos a importar la capa densa. Encuentran TensorFlow.keras.layers, una coma, .layers, importamos dense. ¿Sí? Estas serían como las importaciones base, ¿no? ¿Bien?
Las primeras ya las hemos visto en videos anteriores, en especial en el video de regresión logística, y estas dos son las que acabamos de ver, ¿no? TensorFlow y la Dense, que con el que creamos todas las conexiones entre neuronas. Bien, vamos a correrlo. Y ahora vamos a abrir nuestro archivo de Excel. ¿Ven? Entonces va a ser nuestro data frame, una variable que se llama df, también de costumbre. Entonces se encuentra panda, la función para poder abrir un archivo del Excel, entonces sería .read-excel, así le damos un archivo del Excel, comillas, y la ubicación donde se encuentra ese archivo, ¿no? En mi caso ya está dentro de la carpeta de datos, dentro de datos, se llama cáncer, con C mayúscula, se llama cáncer.xlsx. Y la hoja donde se encuentra sheet name, nuevo de nombre, vamos a buscarlo, está aquí en el archivo del Excel. No. Vamos a buscar cómo se llama esa hoja, voy a abrir el archivo, y esa hoja se llama sheet 1. Sheet 1. Voy a copiarlo, esto lo puedo cerrar, sheet 1. Sheet 1. Aquí está. Y para ver si cargó bien los datos, vamos a decirle df.head para ver si cargó bien los datos. Vamos está cerrado. Yo no tengo el archivo abierto, perfecto. Vamos a leer. Ahí cargó los archivos. Entonces recordemos que tenemos estos datos que ya lo miramos en el video anterior y que las clases que nos da son 2 para benigno y 4 para un tumor maligno, ¿no? Y lo que hacemos es convertir ese 2 y ese 4 en unos y ceros, ¿no? 1 para cuando tiene cáncer y 0 en caso contrario, cuando se va benigno el tumor. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a hacer, al igual que hicimos en el video anterior. Listo. Entonces para hacerlo, vamos a escribir aquí. Vamos a escribir, a crear una clase nueva, perdón, una variable nueva que se va a llamar clase, una columna nueva de data frame, perdón, clase OK, como en el video anterior. Y esa clase OK va a ser igual a df, class, que es el nombre de la clase, con doble S, lo hacemos, class, df class, si es igual a 4, eso quiere decir entonces que el tumor es maligno, ¿no? Entonces si esto es cierto, nos escribiría true, y si es falso nos escribiría false. Y para convertirlo numérico, para que nos quede como 0 y 1, entonces lo que hacemos es darle como que nos los cambie de tipo, style, entero, ¿no? Como un entero. Y de esta forma ya nos puede convertir, cuando es verdadero nos pone un 1 y si es falso nos pone un 0. Con esta función style. Listo, entonces vamos a correrlo. Y ya aquí, si queremos verlo, si le pongo un df.gear, ya podemos mirar que tenemos una columna nueva, que se llama clase OK. Ahí está, clase OK, y si es un 2 es un 0, y si es un 4 es un 1, ¿no? Entonces si queremos ver más datos, 10 registros para verlos, y aquí en clase OK, vean que cuando es un 4 nos pone un 1. Ah, perfecto. Bien. Listo, pues ya hice la conversión, ya tengo mi clase con la que voy a trabajar, y al igual que como hicimos con el video de regresión logística, vamos a trabajar con los datos que van desde la columna de sample hasta la columna de mitosis. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, son 9, si no estoy mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, se quedamos ahí. Esta es la 9 porque recuerden que la última no se incluye. Bien, entonces vamos a hacer ahora
la separación entre datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿no? Como siempre, las variables, voy a llamarla xtrain, ytrain, perdón, xtest, que no son las x, xtest, luego así la ytrain y ytest. ¿Bien? Esto va a ser igual a train test split, ahí lo he escrito. Train test split, ahora nos pide los datos de x que se encuentran en df.ilog, df.ilog, todas las filas, columnas de la 1 hasta la 9. Recuerden que la 9 no se incluye. Coma, ahora viene la y que se encuentra en df clase OK, que fue la que creamos solamente. Clase OK. ¿Sí? Y luego el porcentaje en que queremos separar de test, ¿no? Sería test size. Dice. A escribir la S mayúscula y minúscula. Dice. Y el porcentaje con el que queremos trabajar, que yo le voy a decir que es un 30%. Bien. Vamos a correr esto. A ver si está todo bien. Bueno, no me va a decir. Bien, ya lo hizo bien. Si queremos revisar si está todo bien, decimos xtrain y que nos muestre el tamaño. Entonces, tiene 478 filas, 8 columnas. Perfecto. Ya si queremos verlas, hacemos un head y va, aquí están. Bien, vean que fue una muestra aleatoria, ¿no? La selección, 82, 373, 107, toda una muestra aleatoria, ese tema de selección. Bien, creo que aquí nos equivocamos que no nos incluyó el size porque colocamos desde 1, ¿no? Debe ser desde 0 para que nos incluya este sample que está aquí de primero, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí corregimos ese 1 por 0. ¿Bien? Vamos a correrlo. Miramos from y efectivamente ya nos pone el sample, ¿no? Perfecto, hasta mitosis. De sample hasta mitosis. Perfecto. Ahora sí está bien. Bien, ya que tenemos separados nuestros datos de prueba con entrenamiento, bien, ya están separados, vamos a construir nuestro modelo. Bien, este modelo, similar a como hicimos en el ejercicio pasado, vamos a llamar modelo, lo voy a llamar de TensorFlow.keras, necesito de modelos, models.sequential. ¿Okay? Y aquí estoy instanciando el sequential para crearlos en el modelo, ¿no? Y ahora vamos a ir agregando las capas. El model.add, ¿okay? Vamos a decirle ahora que quiero una conexión densa de, por ejemplo, 4 neuronas. Ya cuestión de gustos aquí, por ahora, hasta que entendamos el tema de cómo funcionan las arquitecturas. Bien, entonces 4, digamos 4 input. Y aquí le vamos a decir el número de entradas, ¿no? Entonces el número de entradas de esto, si no estoy mal, son 9. Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 columnas. ¿Bien? También podemos hacer un shape y podemos ver que son 9 columnas. Son 9 columnas. Son 9 entradas. Bien. Y la función de activación, solamente de manera de prueba. Solo como prueba le voy a decir que es, por ejemplo, tangente hiperbólica, ¿no? Vamos a probar varias funciones de activación aquí. Bien. Ya tengo mi primera capa oculta junto con las capas de entrada, ¿no? En la misma línea. Entonces ahora voy a copiar esto
que es más fácil de hacerlo. Aquí ya la segunda capa ya no tiene entrada. Voy a quitarle esto. Bien, entonces ahora la función de activación que vamos a trabajar aquí, vamos a probar varias como le comenté, vamos a decirle relu. Yo ya tengo mi siguiente neurona, mi siguiente capa, perdón, de 4 neuronas cada una. Vamos con la siguiente. Bien, entonces aquí, esto no tiene, bueno, más fácil copiarla de arriba, ¿no? Ya está hecha. Vemos la de arriba, pegamos aquí. Y esta función de activación vamos a decirle, a ver, también tangente hiperbólica, pero le voy a cambiar el número de neuronas. Voy a colocarle, por ejemplo, 2 neuronas. Tangente hiperbólica, o una neurona también podría ser. Vamos a trabajar otra de relu. Vamos a trabajar relu otra vez. ¿Sí? Esa relu. Y vamos a crear una última capa. Esta capa sea sigmoide. Sigmoide. Bien, esta capa sí es la capa salida, así que le voy a decir que solamente sea una. Bien, entonces esto es una red que acabo de crear que tiene 9 entradas. Bien, siguiente capa oculta tiene 4 neuronas de capa oculta, luego con activación tangente hiperbólica, luego una capa de 4 neuronas con activación ReLU, luego una capa de 2 neuronas otra vez con tangente hiperbólica, luego una de 4 con ReLU y por último una sigmoide que es para que nos dé el resultado, ¿bien? Con una sola neurona. Listo. Vamos a correr para ver si también quedado configurado el modelo. Ya ahí nos generó un error. Vamos a revisar aquí abajo. Vamos a decir de que no entendió el argumento input, ¿no? Porque nos faltó el guión bajo de dimensión. Esa es la función. El argumento no se escribe input, sino que es input guión bajo dimensión. Es el número de dimensiones de entrada. ¿Bien? Ahora sí, vamos a correr. Si está todo bien, ya corrió. Listo. Era aquí el problema, ¿no? Bien. Ahora, debemos compilar el modelo, ¿no? Entonces vamos a compilarlo. Model.compile. Entonces recordemos cómo se compila la función de pérdida. Loss. ¿Bien? Esta vez vamos a trabajar con entropía cruzada para ir cambiando. Vamos a buscar aquí en métricas. Y si quieren buscarlas aquí en loss, vamos a trabajar con entropía binaria, porque también tenemos resultados de unos y ceros. También es binaria. Y vamos a trabajar con esta, ¿no? Binary cross entropy. Entonces, ustedes pueden dar un clic y él le muestra como ejemplo de cómo deberían estar llamando a esa entropía cruzada, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, puede ser esta, veanla, ¿sí? Que es tf.quera.loss binary cross entropy. Entonces, esta sería la forma de ir llamando a esa función de pérdida, ¿no? Voy a copiarla para que ya nos quede aquí creada. ¿Sí? También pueden utilizar la otra que utilizamos en el ejercicio anterior, ¿no? O sea, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya la copié. El optimizador con el que vamos a trabajar, aquí puse un punto, una coma. El optimizador con el que vamos a trabajar va a ser optimizer. A ver, para usar otro, vamos a usar el SGD. Para usar otro. ¿Sí? Pero podemos utilizar aquí en optimizadores Adam, que fue el que usamos en el anterior, ¿no? Que también es bastante bueno. Solamente para ir probando los optimizadores, ¿no? Entonces, Adam es bastante bueno y yo voy a trabajar con este SGD. ¿Sí? Solamente para ir probando. Bien, vamos a regresar SGD y en las métricas, vamos a trabajar con
La métrica es la misma de binaria, de entropía binaria. Perdón, occurrence. La R. Occurrence. Ok. Listo. Esta fue la misma que utilizamos en el ejercicio anterior, ¿no? Si quieren también lo mismo, ¿no? Si quieren revisar métricas, acá arriba en Keras se van a Metrics y pueden utilizar cualquiera de estas, ¿no? Yo estoy usando como binaria esta de aquí. ¿Bien? Listo. Vamos a correrlo para ver si está compilando bien. ¿Bien? Y compiló bien. Y vamos a entrenar el modelo, ¿no? Entonces el modelo vamos a entrenarlo con model.fit. Model.fit. Le decimos la X, que es X train. La Y, que es train. Bien. Y le decimos el número de épocas que quiero trabajar, ¿no? De push. El número de épocas, aquí lo escribí mal, el push. El número de épocas, le voy a decir que vamos a trabajar con, por ejemplo, 1000 épocas. Este es un poco más difícil, así que voy a entrarlo con más tiempo. ¿Okay? Para que lo haga mejor. Lo más demorado de estos ejercicios es precisamente el proceso de entrenamiento, ¿no? Y como yo no tengo una tarjeta gráfica para hacerlo un poco más rápido, estoy trabajando con CPUs. La CPU es mucho más lenta que trabajar con una tarjeta gráfica. Entonces, aquí voy a entrenar. Ya se está entrenando. Bien, ya terminó. Revisemos. No ha terminado. Ahí sigue entrenando. Nos está dando aquí la currency. A ver si ya terminó. Ya, eso las 1000, ¿no? Bien, ahora vamos a mirar la métrica, ¿no? La exactitud nos está diciendo que es 97.7%, ¿no? Vamos a mirar un poco ahora las métricas como vimos, como hicimos con el ejercicio de regresión logística. Entonces voy a colocarle una predicción, ypredict, llamado así, ypred. Va a ser igual a model.predict. Así hago una predicción, igual que en regresión logística, que modelos de regresión, exactamente igual. Bien, y le decimos ahora que qué datos quiero predecir, ¿no? Entonces quiero los X de entrenamiento. Y como vimos en el ejercicio pasado, esto nos daría, aquí tengo un error, vamos a darle guión bajo, esto nos daría números entre 0 y 1, ¿no? Entonces necesitamos redondear. Punto round, ¿okay? Para que nos dé ya números entre 0 o 1. Bien. Y lo otro que quiero ver es precisamente las métricas, ¿no? También quiero ver las métricas. Entonces vamos a imprimir las métricas. Vamos a imprimirlas. Bueno, el prime no era necesario, pero bueno, ya que lo escribí. Metrics. Aquí lo estoy escribiendo como texto. Esto no es un texto. Metrics. Punto classification. Aquí lo escribí mal. Aquí falta una L. Classification. Bajo report. ¿Okay? Y aquí adentro le vamos a decir el Y verdadero. El Y verdadero es
JTrain, y el JPrediction. Vamos a ver lo que hay con esto. JPrediction es JPred. ¿Okay? Entonces aquí ya tengo para que me dé mis métricas, ¿no? Como vimos en el video anterior, en el video de regresión logística. Entonces, en esta métrica nos está dando un F1 para clase 0, los que no tienen cáncer, cuando es benigno, de 0,98, y cuando tienen cáncer, un 0,97, es bastante bueno. Entonces, la exactitud 0,98. Bien, entonces es bastante bueno. ¿Sí? Bastante bueno esta red neuronal. Bien, claro, estos son los datos de entrenamiento, ¿no? La idea aquí es someterlo a ver qué ocurre con datos de prueba, ¿no? Bien, entonces vamos a probarlo. Vamos a revisar qué ocurre con datos de prueba. Voy a copiarme esta línea, porque son similares. Bien, lo que voy a cambiar aquí es que voy a llamarlo YPredicho de test. Bien, y aquí tengo que trabajar con los datos de test, xtest. Bien, y ahora en los y verdaderos serían los de ytest, y YPredicho sería YPredict-test. Bien, listo, vamos a correr esto, y aquí está nuestra predicción, ¿no? Tengo F1 de 97 y de 95. Entonces tengo una red neuronal relativamente buena, a pesar de que la puse a entrenar solamente poco tiempo con unas 1000 épocas, ¿no? Y puedo aumentar el número de épocas y esperar a que mejore, o cambiar la arquitectura de la red para mejorarla. Bien, pero aquí ya nos está dando unos resultados bastante buenos. Bien, de hecho, en tema de precisión nos está diciendo de que en precisión predice todo lo que tienen cáncer adecuadamente. Entonces, es bastante buena. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, ya tenemos una red neuronal, ¿sí?, ya activa. Si queremos hacer un proceso de predicción, pues la podemos hacer usando la función predict. Entonces, recordemos que tenemos 9 variables. ¿Sí? 9 variables. Vamos a hacer aquí una predicción. Por ejemplo, yo le puedo decir model.predict. Y aquí dentro de predict voy a abrir 2 porque esto debe ser una matriz de NumPy. Y le voy a decir que me haga una predicción con los siguientes datos, ¿no? Voy a colocar datos aquí. 5, 1, 1, 1,2, 1,3, 1,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. 9 datos, ¿no? Ahí los tiré de manera aleatoria, ¿no? Cada dato está en orden de lo que debería estar aquí, ¿no? Muestra 5. Este dato lo puse en 1. ¿Sí? Entonces va en mismo orden, ¿no? Mismo orden que como se encuentra aquí en los datos originales, ¿no? ¿Sí? Y con estos datos, ya lo que debe hacer el médico es ingresar estos datos de las observaciones que él genera, desde la muestra que genera, ¿sí? Escribe sus observaciones y él le puede predecir si la persona va a tener cáncer o no. Entonces, como recordemos, esto nos da un dato, un número real, y lo necesitamos es redondear a una clase, ¿no? Le damos .round para que no la genere a una clase ya específica, ¿sí? Entonces, vamos a darle play, vamos a ver qué nos da. Nos dice de que ese ejemplo es un tumor benigno, ¿no? Porque ser benigno, uno es con cáncer. Entonces, en ese ejemplo nos dice que es benigno. Listo. Y ahora, si yo ya tengo una configuración de la red neuronal bastante buena, lo acabo de entrenar y me demoré, por ejemplo, 2 días entrenando la red, es decir, le puse un montón de épocas y teníamos muchos datos, y yo no quiero entrenarla cada vez que yo tenga que abrir este archivo de Jupyter, abrirlo, volver a correr todo y volver a esperar 2 días a que él se entrene, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que uno hace normalmente es grabar
ya está red, ¿no? Incluso tú la puedes grabar y después seguir entrenando tu modelo, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, para grabar un modelo, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces decimos model.save, así se guarda, ¿sabe? Aquí escribí mal, ¿sabe? Save. ¿Okay? Y le damos un nombre, ¿no? Un nombre de archivo con la extensión H5. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poner ejemplo entrenado punto H5. ¿Sí? Con la extensión H5. De esta forma le creamos un archivo que podemos utilizarlo después en cualquier otro programa de Python, ¿sí? O de tu empresa, ¿no? No tengo ningún problema. Bien. Ya aquí se guardó el modelo y vamos ahora a revisar un poco dónde nos lo guardo, ¿no? En este caso, no lo voy a organizarlo de mayor a menor, de fecha, está por fecha, aquí está. Ejemplo entrenado cáncer.h5. ¿Sí? Ya tengo aquí mi archivo de datos, ¿sí? Y para usar este archivo ya yo puedo trabajar, por ejemplo, en otro programa de Python o en el mismo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, en otro programa o en este mismo, puedo hacer la importación de este archivo para que solamente sea utilizar los resultados ya entrenados, ¿no? Que son los W del modelo de red neuronal. Bien. Entonces, para hacer ejemplo, voy a hacerlo en otro archivo para que no vean que hay problemas. Voy a hacerlo en otro archivo. Aquí, archivo de Python. ¿Sí? Yo en este archivo de Python lo que voy a hacer es importar las librerías que requiero, ¿no? Entonces, vamos a importar from TensorFlow vamos a importar Keras, ¿sí? Que como es el que requiero, ¿sí? Y luego de Keras, ya después que yo importe Keras, esto lo haría en mi otro programa, ¿sí? Entonces voy a llamarlo modelo cargado, modelo leído, por ejemplo, o modelo nuevo, como quieran llamar, ¿bien? Y esto va a estar en Keras punto load model model y el nombre que ustedes le dieron, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos ejemplo entrenado cáncer H5. Ejemplo entrenado cáncer H5, así fue como lo llamamos, ¿sí? Entonces, de esta forma ya leemos el archivo, ya se está leyendo. Bien, leemos el archivo, esperamos un ratico. Ahí nos generó un error, vamos a ver qué pasó. Quiero que importa más quieras. A ver. Dice que Keras no tiene load model. Vale, que está en model, ¿no? Keras.models load model. Ahora sí. Estaba ese en la librería en Keras, pero del load model. Bien, ya ahí sí leyó. Listo. Bien, entonces ya ahí leyó. Y ahora lo que vamos a hacer es, para revisar que está bueno, vamos a hacer la predicción que hicimos en este otro ejercicio. Bien, esta es mi predicción. Voy a copiarla y me la voy a llevar acá. ¿Sí? La diferencia es que aquí no se llama modelo, sino modelo leído. Este es el nombre del modelo ahora. Modelo leído, acá. Y vean que ya también hereda las propiedades de ese objeto, ¿no? Bien, entonces voy a correr esto y vean que ya me hizo igual la predicción. ¿Sí? No tiene cáncer, es un benigno. Y si quiero revisar más exactamente, le quito el redondeado, lo corro y él me dice aquí el valor 0,002. Y acá, en este otro modelo, le voy a quitar también el round para hacer quedar lo mismo. ¿Sí? Y efectivamente 0,00221. Entonces, así de esa forma puedo tener, entrenar mi modelo, guardar
los resultados de ese entrenamiento y utilizarlo sin ningún problema en cualquier otro programa de Python. ¿Sí? Solamente tengo que cargar el modelo usando esta función, usando la librería Keras con la función loadModel. Bien, cargo el modelo entrenado, ¿sí? Lo llamo y ya puedo utilizarlo sin ningún problema ya con los datos, ¿no? Entonces, si se demoraron 5 días entrenándolo, pues no hay ningún problema, ya tienen el modelo entrenado y lo pueden utilizar en cualquier otro programa. Bien, entonces, esto es un ejemplo claro de lo que sería una red neuronal, ¿no? Y si ya quieren meterse un poco más al tema de Deep Learning, entonces es aprender este tipo de configuración, ¿no? Muchas más neuronas, ¿qué pasaría? Bien, y qué pasaría con estructuras específicas, con arquitecturas específicas de neuronas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo aquí en vez de un 2 un 1 y comienzo a variar el tamaño de estas neuronas? Por ejemplo, si yo pongo muchas más neuronas en cada capa, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso, no? Vamos a correr esto, solamente de manera de ejemplo, vamos a correrlo. ¿Ven? Y entonces cuando ya tenemos esa gran cantidad de neuronas, pues requerimos mucho más tiempo de entrenamiento, ¿no? ¿Ven? Y eso es lo que llamamos ahora Deep Learning. Y aquí sí se requieren máquinas un poco más robustas, más poderosas, ojalá con tarjetas gráficas. Y vean que aquí ya con esa cantidad de neuronas ya tengo una precisión perfecta, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos aquí el tema de Deep Learning, ¿no? Es tener ese aprendizaje profundo trabajando con redes neuronales bastante grandes, ¿no? Con unos de neuronas bastante grandes y que ya pueden hacer cosas muy interesantes. Vean que aquí ya tengo una precisión perfecta. ¿Sí? Una precisión de 1. Claro, de 1 de entrenamiento, ¿no? ¿Sí? Vamos a revisar con el otro entrenamiento y perfecto. No tiene ningún solo error. ¿Sí? Pero a veces, cuando yo entreno mucho, me puede pasar que en pruebas se me puede dañar. Pero aquí está también todavía decente, ¿no? Bastante bueno. ¿Bien? Entonces, de aquí tengo mi red neuronal. Si la quiero volver a grabar, pues solamente la grabo. Grabo esta información, ya la grabo. Y lo puedo utilizar sin ningún problema en mi otro archivo, ¿no? Aquí ya se actualizó la predicción. Bien, entonces no siendo más, me despido. Antes entren a Classroom, van a tener ejercicios, una tarea para que puedan aplicar redes neuronales a un problema específico. Entonces, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chao.